Señoras y señores, se encuentra con nosotros el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos y su esposa, la señora Margarita Zavala. Para entonar nuestro himno nacional y dar inicio al homenaje luctuoso al maestro Alonso Lujambio Irarrázaval, pedimos a los presentes permanecer de pie. Sean tan amables de ocupar sus lugares. En estos momentos se proyectará el video Homenaje al maestro Alonso Lujambio Irarrázaval. Yo conocí a Alonso Lujambio en la mesa del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Creo que ambos teníamos conciencia de que la labor del Instituto Federal Electoral era la de asentar la confianza en las elecciones. A todas las corrientes políticas que coexisten en México les convenía tener un escenario político donde pudieran convivir, donde pudieran competir, donde pudieran expresarse y donde pudieran recrearse. Y creo
que con Alonso ese horizonte estaba absolutamente claro. Él comenzó con el curso de introducción a la ciencia política y logró que la vocación de muchos estudiantes hacia la ciencia política y en general las ciencias sociales se reafirmara. Ha sido pues, además un profesor con un gran liderazgo que ha inspirado a sus estudiantes a prepararse mejor y a poder aportar algo a México. El día de hoy he nombrado como nuevo secretario de Educación Pública al maestro Alonso Lujambio Irarzábal. Es para mí un gran honor el haber sido designado por usted, señor presidente, como secretario de Educación Pública. Gracias por su confianza. Yo soy de los que creen que hacer política es cosa digna. Para mí es un nombramiento de la Secretaría de Educación Pública. Independientemente de mi amigo, yo dije, por fin, después de muchísimos años, va a haber alguien digno. Vasconcelos, en el despacho de Vasconcelos. Y tú lo ibas a ver a la SEP y bueno, te presumía en el despacho de Vasconcelos y que hacía don José y te explicaba el escritorio, pues así como es, ¿no? Que es una cabeza llena de datos, de conocimientos. Entonces, bueno, pues más bien nuestro intercambio de eso va por el lado de libros, anécdotas y de la política misma, ¿no? Hoy es un día histórico para el sistema educativo mexicano. Hoy reformamos juntos, el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Programa Nacional de Carrera Magisterial. Ha sido fundamental en la creación de la cultura del reconocimiento al mérito del docente, mediante su evaluación y la de sus alumnos, promoviendo también su actualización y superación profesionales. Bajo el liderazgo de usted, señor presidente, en este como en otros temas del sector educativo, fuimos capaces de alinear con los instrumentos del diálogo los incentivos del programa y enfrentar los retos que impone elevar la calidad de la educación en México a la par de estimular económicamente a los mejores desempeños docentes. Un hombre que siempre ha llevado sus ideales a la práctica. Eso lo hizo en el IFE, lo hizo en el IFAI, lo está haciendo en la SEP, y esa es una característica muy importante, llevar pues tus acciones a la altura de tus ideas. Ahí en el Senado, Alonso Lujambio recibió una ovación unánime de todos sus compañeros. Senadores de todos los partidos reconocieron así su trabajo, su lucha por la vida y contra la muerte. La carrera de Alonso Lujambio ha sido una de las más completas y ricas yo diría en la vida pública mexicana de las últimas décadas. Un hombre que ha incursionado en muchos ámbitos, se ha puesto muchas casacas, como decía José Villegas, y en todas las casacas ha brillado por su inteligencia, por su integridad y por darles un toque personal. Sí puedo dar testimonio directo de ese toque personal, digo yo, en su obra escrita, muy variada sobre el parlamentarismo, sobre el constitucionalismo, sobre el Partido Acción Nacional,
hay que aunar a esta obra escrita la vena de biógrafo que también tiene Alonso en un libro delicioso que hizo sobre sus retratos de familia. Es un libro de cabecera. Y hoy rendimos aquí homenaje a quien iniciara el 20 de noviembre de 1910 el movimiento revolucionario con su estatura moral, con su juventud y su liderazgo, con su profunda convicción democrática, con su denodado esfuerzo por mover la conciencia cívica de los mexicanos, Francisco I. Madero. Aquí nos podemos acercar, sentarnos junto a él. Madero mantiene una postura firme, mirando al horizonte y saluda con la mano derecha en un gesto amable. La mano izquierda mantiene sensiblemente la rienda con la cual conduce hacia la búsqueda de un mejor destino. El caballo expresa con su dinamismo y su fuerza el espíritu y la fortaleza de la nación. Nadie ama lo que no conoce. Amamos más lo que mejor conocemos. El presidente de la República nos ha llamado en este momento histórico a divulgar el conocimiento de nuestra historia. Nos alegra a todos porque hoy es el cumpleaños número 50 de uno de los mexicanos más brillantes que tenemos, que es Alonso Lujambio. Somos prácticamente de la misma edad, escribimos con la misma mano, sentimos con el mismo lado del alma y tenemos la misma pasión por nuestras ideas y por nuestro querido México. Y muy contentos de estar contigo, muy contentos de que estés con nosotros, que estés de regreso. Y te queremos mucho, mi querido Alonso. Creo que también ha dejado muchísimas generaciones de chavos del ITAM que ahora están en puestos importantes de este país. Yo espero que esa semilla, todo lo que Alonso les dejó en el aula, que es lo que se nos queda. Un buen maestro nunca se olvida. Yo más que al político quiero obviamente al hombre. Ya hace 2 años que cumplimos años de casados, yo le dije: Alonso, sin ti la vida hubiera sido muy, muy diferente. Entonces, a mí me da muchísimo gusto poder estar con ustedes, con los amigos, porque yo sé que lo quieren y yo sé lo que saben lo que Alonso ha dado por este país. Y yo sé que todavía va a poder dar mucho, porque queremos a nuestro México. Todos los que estamos aquí queremos un México mejor para todos nuestros hijos. Muchísimas gracias. Bravo, Tere. Bravo, Alonso fue fundamental porque cuando lo conocimos, que llegó de profesor después de haber regresado a sus estudios de posgrado en Estados Unidos, nos llamó mucho la atención a esa generación que estábamos en la carrera en el ITAM en Ciencia Política en 1994, porque llegó un tipo con mucha fuerza, con mucha inteligencia, con una vocación y un amor por lo que estaba haciendo, que nos lo lograba transmitir sin reparos, de tal manera que lo que nos comentaba, lo que nos decía, las teorías que nos explicaba, fueron inspiradores, ¿no? Por la forma en que él conducía la clase. Entonces, el encontrarte con una persona que vive el amor por el conocimiento, que vive con pasión la docencia, pues sin duda es muy, muy inspirador. Celebremos hoy 200 años de construcción de la patria. Celebrar hoy nos dignifica, alimenta nuestra alma mexicana. Dentro de 100 años habrá mexicanos aquí, en Palacio Nacional, celebrando el tricentenario. Nos recordarán, empeñémonos en ello, como la generación que supo encarar, en el arranque de nuestra etapa democrática, la tarea de construir, con muchas manos, en una compleja coyuntura, una comunidad que garantizó para sí y para las siguientes generaciones la efectividad de sus derechos, una comunidad que defendió libertades, una comunidad que igualó oportunidades.
Miércoles pasado, Alonso Lujambio dio su último discurso en lo que sería su última aparición organizada por el IFAI, del que fue presidente. La presidenta del IFAI, Jacqueline Pechard, entregó a Lujambio la medalla conmemorativa de los 10 años de la Ley Federal de Transparencia. Pechard recordó que Alonso Lujambio fue el promotor de la reforma constitucional de 2007. Darlo todo por México significa dejar atrás la mezquindad de quien cree que tiene toda la razón y es dueño de la verdad. Darlo todo por México significa dejar atrás la intolerancia hacia lo diferente sin renunciar a nuestros principios. Darlo todo por México significa estar dispuesto a alcanzar acuerdos en los que no se gana todo ni se pierde todo. Darlo todo por México significa que cada uno, cada hombre y cada mujer, cada joven y cada adulto ponga su parte en la construcción del México que anhelamos. Darlo todo por México significa hoy unirnos en el orgullo de ser mexicanos y en el deseo compartido de que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. En cada uno de nuestros días, con la mirada puesta en el futuro, renovemos nuestro orgullo de ser mexicanos. ¡Viva México! Toma la palabra el ciudadano licenciado Arturo Sánchez Gutiérrez, investigador asociado del Colegio de México. Buenas tardes, señor presidente de la República, licenciada Margarita Zavala, estimada Tere, Íñigo, Tomás, Sebastián, amigos todos. Resulta difícil después de un video que nos muestra a Alonso cómo era, cómo sentía, cómo quería a su país. Durante los últimos 8 días hemos escuchado referencias sobre Alonso Lujambio, llamándole un hombre de Estado. Esa es quizá la mejor manera para caracterizar a un funcionario público preocupado por el estudio, desarrollo y fortalecimiento de las instituciones de la República. En cada una de las sillas que ocupó, en la mesa del Consejo General del IFE, en la presidencia del IFAI, en el escritorio que en efecto bien recordaba alguno de los entrevistados en el video, utilizó alguna vez José Vasconcelos, o incluso desde su escaño en el Senado de la República, ese hombre de Estado aplicó imaginación, creatividad, visión de futuro y una gran sensibilidad política. Lo recuerdo en el IFE, cuando en la aplicación estricta del reglamento de fiscalización y en la aplicación de las sanciones a todos los partidos políticos, su preocupación la centraba en no hacer del instituto una autoridad odiosa, como él decía. Por eso asumía profundamente la responsabilidad de ser creativo para proponer nuevas normas
que resolvieran los problemas, no solamente que estuvieran orientadas a aplicar mejor alguna sanción. Por eso, ser un hombre de Estado implicaba para Alonso Lujambio también ser consistente con principios y creencias bien arraigadas en él. José Woldenberg destacó recientemente de Alonso sus convicciones democráticas y su compromiso con la legalidad. Quizá por eso sentía una fuerte admiración por don Sebastián Lerdo de Tejada, aquel liberal que, siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, sucedió a Benito Juárez en la presidencia de la República. De él, Alonso Lujambio escribió, cito, «Lerdo de Tejada le dio poder al Estado para impulsar la agenda liberal y ajustó pesos y contrapesos en las instituciones del Estado». Pareciera que Alonso tenía claro que el Estado mexicano de hoy solo se podría fortalecer en la medida en la que existieran pesos y contrapesos entre los poderes de la Unión, en la generación de un esquema de relaciones donde la autoridad no fuera odiosa en el ejercicio del poder, pero que sí fuera firme a la hora en que fuera necesario impulsar una agenda clara y orientada al bien de la nación. Con esas convicciones, con esa carga emotiva, con esas sensaciones al hombro, se entiende de Alonso su satisfacción por haber tomado posesión de cada cargo que ocupó, pero muy especialmente cuando, regresando de Estados Unidos, protestó como senador de la República. Sus estudios legislativos lo llevaban naturalmente hacia allá. En medio de su tenacidad, o necedad, debo decir, pronto quiso formar un equipo, emitir las instrucciones necesarias y empezar a producir y proponer. En los pocos días en el Senado ya empezaba a trabajar de esa manera. Alonso dijo recientemente que había vivido la vida muy rápido. Pues sí, ser consejero electoral a los 34 años de edad, ya con una buena producción académica y con un proyecto en mente, requería vivir la vida de manera muy apresurada. Así como pedía contrapesos para la nación, debo decir que afortunadamente para todos nosotros, un contrapeso claro en la vida de Alonso es que la supo vivir con un gran sentido del humor. ¿Cómo no recordar su capacidad gesticuladora con aquellas grandes manos para imitar a sus colegas o al presidente de la República o a los expresidentes de México? ¿Cómo no reír al recordar los apodos que le ponía sin pudor alguno a todo el que entrara a su oficina, o sus disculpas ante las colaboradoras de su equipo por el uso frecuente de palabras altisonantes que él denominaba mi español antiguo? Qué difícil perderlo, porque entre sus regaños, risas, exigencias y necedades, Alonso sabía ante todo ser amigo y ser maestro. En estos días, muchos de sus alumnos y asesores han recordado las enseñanzas peculiares de quien exigía calidad en cada trabajo, en cada tarjeta, en cada cuadrito, como él llamaba, que utilizaba para poner los datos y de esa manera fortalecer sus argumentos. Todos reíamos cuando de nosotros en algún momento recordaba su exigencia de ser escuchado. No te distraigas, no veo que estés tomando notas. Él quería atención porque generaba ideas permanentemente. Recuerdo también cuando la Cámara de Diputados me hizo el honor de nombrarme consejero electoral del IFE. En aquella ocasión Alonso me dijo muy enfático: en esa mesa, Arturo, el éxito de tu consejería radicará en la fortaleza de tus argumentos. Y yo ya sabía qué quería decir eso. Ideas claras, datos precisos, lógica impecable, proyecto claro. Por eso Alonso era un gran maestro y al serlo también era un gran amigo. La partida de Alonso es una gran pérdida para México, para nuestras instituciones democráticas, para el Senado de la República, para sus amigos y para su familia. Deja un gran legado, su sólida formación, su extraordinaria disciplina en el trabajo, su excepcional inteligencia, la percepción y precisión de sus conceptos, su soberbia intelectual, el carácter cáustico de sus ironías y sarcasmos, su devoción a los libros y, desde luego, su devoción a su esposa y a sus hijos. Porque Alonso, además,
Supo ser un hombre de familia. Quedan ahí sus enseñanzas y recuerdos. Queda también el ejemplo y la entereza. Queda ahí la fuerza de su familia, que supo acompañar a un hombre como Lujambio en todas sus decisiones, hasta el final. Es un honor haberlo conocido. Alonso lo recordará todo el mundo. Es un hombre que le pertenece a México. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el ciudadano doctor Arturo Fernández Pérez, rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Muy buenas tardes, muy querido señor presidente, muy estimada Tere, muy apreciados familiares y amigos de Alonso. Nos hemos reunido esta tarde para hacer un merecido homenaje póstumo a Alonso, quien ha sido uno de los más queridos y respetados miembros de la comunidad universitaria del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Alonso fue un hombre de una calidad humana extraordinaria que a lo largo de su corta pero intensa vida académica y profesional luchó con valentía y gallardía por los más altos ideales y valores que le han dado sentido a nuestra misión educativa. Nos hemos reunido para recordarlo y lamentar su prematura partida. Todo deceso es triste, pero el de un hombre joven, con tanta energía y con tanto que por hacer, no solo es muy doloroso, es incomprensible y difícil de aceptar. Son los misterios inescrutables de la vida humana. Nos hemos reunido para expresar nuestro dolor por esta pérdida irreparable. Toda vida humana es valiosa, pero la de Alonso estaba llena de logros y frutos y también de luminosas promesas por realizar. Nos hemos reunido para reconocer también sus invaluables contribuciones a la comunidad universitaria. La relación activa de Alonso con el ITAM, institución a la que siempre consideró su casa, se extendió a lo largo de 3 décadas como estudiante, como profesor y como director de la licenciatura en Ciencia Política. Influido por una larga tradición familiar, Alonso ingresó al ITAM en 1981 para estudiar la carrera de Contaduría Pública. Sin embargo, la formación humanista que se imparte en nuestro instituto, que Alonso asumió con pasión, le permitió encontrar su verdadera vocación en el ámbito de las ciencias sociales. Entonces tramitó su cambio a la carrera de licenciatura en Ciencias Sociales, programa que años más tarde daría lugar a la licenciatura en Ciencia Política. En el ITAM, Alonso encontró un lugar ideal para configurar y afinar su ideología liberal en la mejor tradición de don Manuel Gómez Morín, a quien mucho admiró, y a desarrollar sus capacidades analíticas y técnicas. Desde muy joven, Alonso participó con pasión en debates y discusiones con sus profesores sobre el rumbo a seguir de un país que en aquel momento se reinventaba en lo político y en lo económico. Nos hemos reunido para agradecer sus enseñanzas como maestro. Alonso gozaba intensamente del ejercicio de su vocación docente. Ensanchó el horizonte de sus estudiantes con conocimientos y reflexiones. Les infundió su compromiso con la verdad y con las mejores causas. Hemos recibido innumerables palabras de afecto y dolor de sus estudiantes, quienes nos han recordado la gran influencia que Alonso tuvo en su proceso formativo. La faceta de Alonso como profesor es sin duda una de las más valiosas y memorables y por la que será recordado entrañablemente. Alonso fue profesor carismático,
fuente de inspiración para generaciones de estudiantes de ciencia política. Sus alumnos recuerdan su pasión por los temas públicos y por su convicción que repetía incansablemente señalando que la política debería ser un oficio respetable. Nos hemos reunido para corresponder a su amistad. Alonso supo cultivar la amistad de propios y de ajenos. Su bonomía le ganó el afecto y el respeto de sus contemporáneos. También nos hemos reunido para valorar su vida y su obra, para apreciar su legado, porque Alonso tuvo una existencia fructífera en todos los campos de su actuación. Era un hombre incansable e hizo muchas cosas valiosas, pero fue más allá. Nos dejó un legado en la conformación de las instituciones políticas que él contribuyó a cimentar y a consolidar. Para quienes reconocemos en Alonso a un gran intelectual capaz de influir en el pensamiento y en las instituciones del país, su paso por el servicio público se sugería como una amenaza a su productividad académica y literaria. No pudimos estar más equivocados. Escritor incansable, Alonso nos sorprendió con una vasta producción literaria de ensayo político. Lo mejor, incluso lo mejor de su producción se dio precisamente en el servicio público, donde el flujo luminoso de las ideas confluía con el inclemente torrente de las realidades políticas. Nos hemos reunido para elogiar sus virtudes como hombre de bien y de provecho. Era Alonso afable, honesto a carta cabal, generoso, inteligente, con el don de la palabra y la gracia de la acción, y comprometido, desde luego, siempre con el bien común. Y nos hemos reunido también para celebrar su pasión por la educación, pues tenía la convicción de que la educación es el medio idóneo para transformar al ser humano y a la sociedad misma, y se empeñó en ello una parte importante de su vida. Nos hemos reunido para destacar también su amor por México. Siempre Alonso pensó que la nuestra era una gran nación en construcción, que necesitaba del talento y del compromiso de los ciudadanos. Se sentía orgulloso de ser mexicano y de luchar por el desarrollo democrático y la emancipación social de nuestra querida nación. Un adagio oriental dice que un hombre muere cuando se le olvida, y Alonso no se olvidará. Sus obras y sus contribuciones serán testigos fieles de su presencia, sus enseñanzas y reflexiones acicate de nuestro quehacer. Nuestras más sentidas condolencias para su adorada esposa Tere, para sus queridos hijos Íñigo, Sebastián y Tomás, y para toda su respetable familia. Nuestras condolencias también para toda la comunidad universitaria del Instituto y todos sus amigos. Señor Presidente, señoras y señores, que este homenaje póstumo sirva para honrar a quien honor merece y valga para ilustrar a nuestros jóvenes estudiantes sobre lo que significa y exige una vida ejemplar. Descanse en paz, Alonso Lujambio. Gracias. Toca el turno en el uso de la palabra a la doctora Jacqueline Pechard Mariscal, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente Felipe Calderón Hinojosa. Buenas tardes, señora Margarita Zavala, querida Tere, Íñigo, Tomás, Sebastián.
Buenas tardes, señoras y señores. Conocí a Alonso hace más de 25 años, cuando siendo él estudiante del ITAM y yo ya era profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, me visitó para pedirme que leyera su tesis de licenciatura, que era sobre formas de representación política. Ese primer encuentro con Alonso fue alrededor de nuestro interés común por el sistema político mexicano. Era Alonso una joven promesa que muy pronto se convirtió en una realidad intelectual plena. 10 años después, coincidimos como consejeros electorales en el IFE y ahí compartimos 7 años de trabajo arduo, cotidiano, orientado por su mandato constitucional, que era la edificación de una institución llamada a colmar una honda exigencia social, contar con una autoridad electoral imparcial, confiable, técnica y políticamente, y que además se quería ciudadana, es decir, sin adhesiones o correas de transmisión con el gobierno o con los partidos políticos. Durante esos años descubrí a Alonso, quien ya para entonces era un académico reconocido por su vocación a favor de la ciencia política mexicana, que exploraba nuevos paradigmas de interpretación que el análisis de nuestra realidad política pudiera alcanzar una mayor profundidad y significación. Siendo politólogo en sentido estricto, Alonso pugnaba por una interlocución permanente con la historia en primerísimo lugar, pero también con el derecho. Era un intelectual del encuentro entre múltiples disciplinas. En el IFE, Alonso fue convirtiéndose en un líder de los consejeros porque al encabezar la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, se empeñó en que fuera la fuerza de la ley, junto con la de la razón y el interés públicos, lo que guiara las resoluciones de dicha comisión. La de fiscalización era sin duda la más complicada de las comisiones del IFE, justamente porque tenía encomendada la revisión de los ingresos y de los egresos de los partidos para cumplir con uno de los principios sustantivos de elecciones democráticas, la existencia de condiciones equitativas de competencia. La integridad ética de Alonso fue su rasgo distintivo, pues independientemente de sus simpatías ideológicas o de sus convicciones políticas, siempre guió sus acciones por los valores de la justicia y la legalidad, aplicando la norma por igual a todos los partidos fiscalizados. Cuando el INFE enfrentó los dos casos más complicados de fiscalización, los famosos Pemex Gates y Amigos de Fox entre 2000 y 2003, Alonso se entregó en cuerpo y alma a investigar a fondo al PRI por un lado y a la coalición del PAN y del Partido Verde Ecologista por otro, porque habían utilizado fondos que no habían sido reportados a la autoridad, que provenían de fuentes ilegales o que rebasaban el tope de aportaciones de privados o de gastos de campaña. Es decir, él pudo identificar si se habían violado las normas de la equidad electoral. No cejó en su empeño de sortear los obstáculos del secreto bancario o de estrechas interpretaciones de la norma para descifrar los flujos de recursos indebidos y para probar que existían infracciones importantes que deberían de ser ejemplarmente sancionadas. Al frente de la mencionada Comisión de Fiscalización, Alonso dio muestras de la intensidad con la que se comprometía en todas las actividades que emprendía, fueran intelectuales, profesionales, como servidor público o como político. Pero esa intensidad que lo hacía, como él mismo decía, vivir muy deprisa, siempre estaba orientada por valores no solo humanos, sino cívicos y políticos profundos, porque estaba convencido de que para erigir cimientos sólidos de un edificio democrático había que apostar por las instituciones y por las leyes como pilares esenciales. Después de nuestro paso por el IFE, Alonso y yo viajamos juntos con la División de Asistencia Electoral de Naciones Unidas a Irak después de la guerra de 2004 para ayudar a construir el sistema de representación y la autoridad electoral en ese país para que pudiera dar confianza a la población iraquí. En esas 3 semanas de convivencia en Irak, ratifiqué mi admiración por su personalidad cálida y gentil, pero al mismo tiempo apasionada y llena de creatividad en un contexto que era particularmente riesgoso.
En 2007 me incorporé como comisionada al IFAI, siendo Alonso su presidente, y durante 2 años fui testigo de una faceta más de su integridad moral y política y de su vocación democrática, en un momento en que gobernaba el PAN, es decir, el partido de sus inclinaciones doctrinarias. Alonso era un convencido de que la transparencia no solo era un requisito, sino una condición ineludible de la democracia, que además obligaba particularmente al partido en el poder, aun cuando ello pudiera beneficiar a sus propios opositores. Alonso decía entonces, cito, independientemente del partido que gobierne, independientemente de los vaivenes de los procesos electorales a nivel federal o estatal, la regla de oro será sellada así. Quien esté en el gobierno debe de proporcionar información cierta, actual, fidedigna a su adversario, pero también a su aliado o a cualquier ciudadano, a cualquier persona. En nuestra democracia, decía, no se podrá sacar ventaja del uso discrecional y patrimonial de la información gubernamental. Era un posicionamiento no solo ético, sino político de la función que cumple la transparencia en una sociedad que se quiere democrática. Aunque solo en los últimos años de su vida incursionó realmente en la política, Alonso siempre consideró a esta como una cosa digna. Así lo expresó al asumir el cargo como secretario de Educación Pública. Estaba convencido de que el quehacer político era la vía no solo para impulsar políticas públicas adecuadas y pertinentes para el desarrollo del país, sino también y sobre todo para dignificar a las personas. Era un enamorado de la acción pública. Por último, y no menos importante, Alonso era una persona encantadora, que tenía siempre una palabra o un gesto amable con todas las mujeres que estaban cerca de él. Era un caballero en el sentido pleno del término. Yo lo recordaré siempre por lo mucho que le aprendí y por lo muy grato que fue compartir con él espacios y tiempos que resultaron virtuosos para la construcción institucional de este país. Descanse en paz. Hace uso de la palabra la señora María Teresa Toca, viuda de Lujambio. Buenas tardes. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos, licenciada Margarita Zavala, distinguidos invitados, amigos todos. Muchas gracias a quienes propusieron este homenaje, gracias a quienes lo hicieron posible y gracias a los que nos acompañan. Si alguien le hubiese dicho a Alonso que sería homenajeado en Palacio Nacional, se hubiese sentido el más orgulloso de los mexicanos. Con el profundo amor que siempre le tuvo a México, a sus hombres, a sus valores, a su pasado y a su futuro, a su ser, con la pasión y la curiosidad continua que sentía por su historia, por la historia de sus constituciones, por la de sus poderes. Hoy estaría contándonos que este lugar, este palacio donde hoy estamos reunidos, y lo cito, tiene para los mexicanos un valor excepcional, ya que no hay edificio nuestro que tenga una densidad histórica y política más profunda que este. Recuerdo los sábados o días festivos que con mis hijos recorríamos las calles del centro y como visita obligada veníamos a Palacio Nacional. Aquí Alonso les contaba, estuvo uno de los grandes palacios de Moctezuma. Aquí vivió Hernán Cortés. La corona española construyó aquí el Palacio Real. Este palacio fue la casa de todos los virreyes durante 300 años. Después, Iturbide lo convirtió en Palacio Imperial de México. Fue Cámara de Diputados. Fue la sede de la Suprema Corte de Justicia. Durante casi un siglo albergó al Senado de la República. Ha sido la gran casa mexicana.
residencia del presidente de la República durante 60 años, desde el primer presidente Guadalupe Victoria hasta Porfirio Díaz. Aquí se firmó el Acta de Independencia de 1821, aquí se juró la Constitución de 1857, aquí vivió y murió Juárez, aquí fue detenido Francisco I. Madero. Estamos en el corazón político de la República. Así lo dijo Alonso en septiembre de 2010 al inaugurar la exposición de la Galería Nacional, aquí, en el lugar que él tanto amó y en el que agradezco sea homenajeado. ¿Qué decir de Alonso Lujambio cuando como familia en la última semana hemos recibido las más diversas, maravillosas, sinceras y verdaderas muestras de cariño, admiración, respeto e inspiración por Alonso y sobre la huella que dejó en cada persona que lo conoció? Muchos han hablado y escrito del maestro, del funcionario electoral, del presidente del IFAI, del intelectual, del académico, del profe, del secretario de Educación, del constructor de instituciones democráticas, del mexicano. Yo hoy quiero hablarles de Alonso, el hombre, Alonso el padre, el esposo, el ser humano. Antes que nada, Alonso era, como lo dijo Enrique Krause, un alma hermosa y extrañamente cándida. Alonso era hermoso por fuera, pero más lo era por dentro. Alonso tenía un corazón enorme, todo y todos le preocupaban. Una amiga lo describió el otro día como héroe, gurú, hermano, maestro, casi papá. Y es que se ocupó de todo y de todos siempre, desde pequeño con una angustiosa responsabilidad y con una prisa perenne, pero siempre animosa, divertida y entusiasta. Alonso era un hombre optimista. Él mismo decía que era el más radical de los optimistas, y lo fue hasta el último día de su vida. Era un hombre inspirador, al que quería seguir para oírlo hablar de lo que fuera, para que te contara en qué tema nuevo andaba, qué curiosidad traía, qué meta quería alcanzar. Eso, creo yo, es lo que hacía de Alonso alguien tan especial, tanto que era fácil que se quedara en el corazón de cada persona que lo conoció. Hay gente que me dice, por él empecé a leer, él me regaló mi primer libro. Sus alumnos politólogos de muchas generaciones me dicen, a Alonso le debemos nuestra vocación. Vocación, eso me lleva a una de sus preocupaciones históricas personales. Le preocupaba desde pequeño a qué se iba a dedicar cuando fuera grande. Muchas gracias. Le costó trabajo encontrar lo que quería hacer de su vida. Cambió 3 veces de carrera hasta encontrar su vocación. Tras dejar medicina, filosofía y la carrera de contabilidad, como dijo aquí el rector, decidió estudiar ciencias sociales. Quería ser maestro. Por eso es que decide, tras trabajar unos años en Banamex como analista político, irse a estudiar la maestría y el doctorado en ciencia política a la Universidad de Yale. Quería estudiar con el hombre que más sabía sobre transiciones a la democracia, el profesor Juan Linz. Quería entender y explicar por qué la transición a la democracia mexicana era tan lenta y tan compleja. Estamos en el año de 1990. Alonso tenía 27 años. Necesitaba estudiar la maestría y el doctorado porque quería dedicar su vida a la enseñanza. Y para vivir medianamente, Teresa, me decía, siendo profesor, hay que tener esos grados. Cubrió todos los requisitos y al término de los 3 años regresamos a México con la idea de que realizara 90 entrevistas a políticos destacados de las 3 fuerzas políticas, 30 del PRI, 30 del PAN y 30 del PRD. Eran entrevistas académicas para su tesis doctoral. Mientras tanto, fungía ya como director de la licenciatura en Ciencia Política en el ITAM. Sus alumnos lo describen como puntual, informado y deslumbrante. Sus altas cartas académicas y sus conocimientos sobre el sistema electoral le dieron la gran satisfacción de tener la primera oportunidad de servir a su país a los 35 años desde el IFE, la institución clave para la tan anhelada y estudiada transición a la democracia.
Fueron los años del Pemex Gate, de amigos de Fox, años de entrega, de dedicación, de compromiso, de imparcialidad, de responsabilidad. Era el fiscal de hierro. Después de 7 años en el IFE regresó al ITAM de tiempo completo, al aula, a la enseñanza. Tenía claro que la academia era lo suyo. En 2003, y como consecuencia de su experiencia electoral, fue invitado, como lo decía Jackie, por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para formar parte de un equipo selecto de expertos en materia electoral, para negociar, definir y construir la ley electoral con la cual los iraquíes votarían por primera vez en su historia. A toro pasado he pensado que qué osados fuimos. Alonso se fue a un país en medio de una guerra. Recuerdo que me escribía mientras oía los morteros caer cerca del lugar donde se encontraba. Fue a dialogar con chiitas, con sunitas, con arameos, y logró ponerlos de acuerdo y les diseñó su sistema electoral. Quiero hacer un paréntesis nada más, porque eso es una cosa muy chistosa y él siempre tuvo muy buen sentido del humor. La jefa de la ONU, que era una colombiana, que decía él que era una tiburona política, por su estatura política, pero también por su tamaño, cuando llegaban con los chiitas y los jeques árabes, dice que lo presentaban ahí, ¿no? Y bueno, esta mujer, no me acuerdo ahorita su nombre, decía, pero vos, ¿tú qué problema tenés? Si ya dialogaste, si ya negociaste con priistas, con panistas, con verdes, con perredistas, pues ya qué más te da venir a negociar con chiitas y sunitas más pacíficos. Pero le decían que cómo estaba ahí, que porque, en fin. Alonso era un hombre que encontraba solución a los problemas mediante el diálogo y la razón. De ahí surgía, creo yo, su eterno conflicto entre dedicarse a la vida académica e intelectual o a la vida política. Eso sí que le quitó el sueño más de una vez. Para el 2004, a los 42 años, otra gran oportunidad entra en su vida de consolidar otra institución muy querida y vanguardista en aquella época. Es nombrado comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI, y a los pocos meses electo entre sus pares para ser el presidente de esa institución insignia de la consolidación democrática. En abril de 2009 fue nombrado por el presidente de la República como secretario de Educación Pública. Parecía que Alonso regresaba a sus orígenes, al tema educativo, al de la formación de los jóvenes y ahora también de los niños. Sabía de la alta responsabilidad y del papel fundamental que tiene la política educativa en la definición de lo que los mexicanos queremos en el futuro. Y al tomar posesión se autodefinió, como ya lo han dicho aquí todos, como uno de aquellos que creen que de verdad que hacer política es cosa digna. En pocos meses después decidió dejar a la intelectual y afiliarse al Partido Acción Nacional, partido al que tanto estudió. Ahora sería un militante activo. Entraba a la política de lleno para hacer política digna, para hacer política eficaz, para hacer política responsable. Las cosas no fueron fáciles, se encontró con grandes retos, pero su deseo era servir y hacer una diferencia. Y la hizo, convocó y dialogó con todos aquellos actores que deseaban y creían que la política educativa necesitaba de la participación de todos. Decía que dar todo por México era, entre otras cosas, estar dispuestos a alcanzar acuerdos en los que no se gana todo ni se pierde todo, en el que cada hombre, cada mujer, cada joven y cada adulto ponga su parte en la construcción del México que anhelamos. En octubre del año pasado, el cáncer apareció en la vida de Alonso. Sin embargo, todo siguió igual. Optimista, luchador, nunca se dio por derrotado. Su anhelo de vida siempre fue ser parlamentario. El Parlamento lo volvía loco. Durante años estudió y coleccionó todos los parlamentos europeos. Estudió su influencia en el mexicano, los comparó y disfrutó de la arquitectura parlamentaria. Escribió sobre sus reglamentos internos. Ser parlamentario era su sueño más anhelado. Logró llegar al Senado, sin embargo, la vida no le permitió subir a la tribuna. Nos perdimos la oportunidad de haber tenido en esa tribuna a un parlamentario que contaba con 3 importantes cualidades, según Silva Herzog: razón elocuente, pasión y responsabilidad. Sin embargo, Alonso me deja muchas otras cosas, y casi todas escritas.
La vida de Alonso transcurrió entre lecturas. Leyó, incitó a leer y también escribió. Y escribió mucho. Y qué bueno que escribió tanto, porque siempre tendremos a la mano su prosa rítmica, precisa y a la vez graciosa. Escribió poemas, escribió ensayos, escribió artículos, escribió biografías y escribió cartas. Yo me quedo con todo eso en mi corazón y con lo que dice el poema que le escribieron en náhuatl con motivo de su muerte. No llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos, tu alma, Alonso, eternece en el fulgor de las estrellas. Por último, permítanme terminar estas palabras con una carta de Alonso fechada en 1989 y que encontré por casualidad en la carpeta de su padre, de mi suegro, Sergio Lujambio, cuando fue diputado, y que guardaba con mucho amor. El que es capaz de escribir una carta así es capaz de todo. Y la leo. Se le escribe a su amigo Alejandro de juventud. Alejandro, contesto ahora la tuya del lunes 6 de marzo de 89. De entrada quiero que sepas que tal como me lo hubieras contado tú aquí, entiendo y logro comprender con H intermedia lo que te pasa. En verdad, la vida es tan extraña, no nos ofrece respuestas, sino opciones. Y qué terrible es verlas multiplicadas. Qué cantidad de matices, de variantes, de encrucijadas, de ritmos, de gemidos, de gritos, de grillitos, de algoritmos tiene la vida, que es todo y es nada, y lo que hay que hacer es vivirla y ya. Cuán terrible es el hecho de que solo vivamos una vida. Lo pasado es pasado, pero el presente es la frontera del pasado, es decir, un poquitito atrás del presente está el pasado, de modo que es el presente la frontera del pasado, de nuestro pasado todo, hasta casi el ahoritita, que es presente y que es ahorita. Y pone entre paréntesis, ahorita, vaya palabrita. Pero el futuro es un espacio sin fondo ni vacío. El futuro es incierto porque 1000 opciones tiene el futuro. Y el futuro empieza al ratito, ya, de modo que el presente de hecho es un espacio cortito. Y esto lo puedes pensar para ti, pero también para tu país. De repente México está en un breakpoint de tiempo corto. Muchas gracias. A continuación, la Orquesta Mexicana de las Artes interpretará la pieza musical Danzón número 2 de Arturo Márquez.
Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muy buenas tardes, muy querida Tere, muy queridos Íñigo, Sebastián y Tomás, muy apreciables amigos, familiares de Alonso Lujambio, estimados compañeros y amigos, colaboradores del Gobierno Federal, amigas y amigos. Hoy nos hemos reunido quienes hemos sido colaboradores, compañeros y amigos de Alonso Lujambio, para rendirle un homenaje, como se ha dicho ya, a un hombre de Estado, a un hombre de instituciones, a un político ejemplar, a un servidor público excepcional, a un académico brillante, a un gran ser humano. Hoy recordamos con afecto, con admiración y con respeto a nuestro querido Alonso, un patriota que supo estar a la altura de su generación y de su tiempo, y cuyo paso por la vida estuvo siempre guiado por una gran vocación de servicio a México. Es muy gratificante constatar la cantidad de homenajes, algunos en vida, como el del IFAI, otros póstumos como este, de editoriales en los periódicos, en la radio, en la televisión, de comentarios que se hacen todos los días alrededor de la vida y de la obra de este mexicano visionario que trabajó sin descanso por el fortalecimiento y el perfeccionamiento de nuestras instituciones, particularmente las instituciones democráticas y las de transparencia de nuestro querido México. Obviamente la temprana partida de Alonso nos ha llenado de tristeza y de dolor y nos deja un hueco francamente insustituible. Alonso fue un hombre de familia, por lo que hemos visto y por lo que hemos escuchado, por lo que vemos todos los días en sus hijos, en sus 3 mosqueteros, en sus noblotes chavos. Fue un gran padre. Y sé que no había en él amor más grande que el que sentía por ustedes. En lo personal también hemos perdido a un gran compañero de ruta, a un entrañable amigo, a un leal colaborador, con quien tuve la satisfacción de compartir muchos anhelos, muchos valores, muchos ideales. Decía Adolfo Crisli que la actividad política debe realizarse siempre con optimismo. Y decía Alonso que la actividad política es una actividad digna. Hay que implicar que además él era una actividad que realizaba con dignidad y también con optimismo. Y así lo recordamos todos como un hombre alegre, como un hombre valiente, como un hombre optimista, comprometido siempre con la construcción solidaria del bien común. Ambos sabíamos que el fin superior de la política es generar bienes públicos y veíamos en el servicio público la oportunidad de transformar a México. Por eso decimos que la patria ha perdido con él a uno de sus hijos más destacados. Y aunque él se ha ido, deja una huella indeleble con su ejemplo y su fructífera trayectoria en muy diversos campos. En la mejor tradición de los intelectuales, especialmente los liberales del siglo XIX, Alonso prodigó su talento lo mismo en la academia que en el servicio público, en la investigación que en el pensamiento filosófico, en el periodismo que en su intensa, aunque breve, vida política.
Por todo ello lo recordamos como un intelectual de la política, un político de la inteligencia y una luz verdaderamente en las muchas sombras que pueblan la vida pública de México. Fue un hombre coherente en su pensar y en su hacer. En él convergían principios y valores y a la vez eficacia y visión estratégica. Y tuvo la valiosa virtud de llevar siempre sus actos a la altura de sus ideas. Sin importar la trinchera en que estuviera, nunca cayó en la gritonería, en la reyerta barata, en la descalificación rimbombante, tampoco en la reyerta. Tampoco trabajó para ganar las 8 columnas de los periódicos. Nunca vivió para ser permanentemente escuchado por elogios. Verdaderamente quería la construcción de un mejor país, fuera de los reflectores, al margen del oportunismo, luchó invariablemente por las mejores causas de nuestra sociedad. Como investigador, siempre estuvo tras la pista de personajes, siempre estuvo tras los movimientos sociales. Siempre buscó los hechos, los procesos, las opiniones que contribuyeran a la evolución democrática del país. Echar luces sobre nuestra historia política era algo muy importante para él, particularmente la que se construía a diario en el país, porque la valoración social de los logros alcanzados era fundamental para conservar lo construido y avanzar. Como he dicho, yo lo conocí un mediodía de 1994. Llegó a mi oficina, yo era secretario general del PAN, con un caminar gallardo, y ya que se sentó en mi oficina, le pregunté, ¿y tú qué eres de Sergio Lujambio? Y me contestó, bueno, pues tú dime primero, ¿tú qué eres de Luis Calderón? Y pues me hizo una de esas entrevistas a políticos del PAN, del PRI, del PRD que ha relatado Tere. Entre paréntesis, luego supe que éramos tantos. Yo no pensaba que éramos poquitos, pero hablamos esa tarde largamente. Yo me esmeraba en explicarle cómo veíamos la transición democrática entonces. Uno de los temas sobre los que hablamos fue sobre el llamado gradualismo. Yo insistía, no, nuestro esfuerzo no es gradual, nuestro esfuerzo es intenso. Nosotros trabajamos a todo lo que damos y arriesgamos todo lo que tenemos. El resultado sí puede ser gradual, sí, pero es que el resultado está más allá de nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo no es gradual. El resultado puede serlo, pero estamos convencidos de que así México un día será democrático. Él advertía precisamente en sus diversos estudios su fe en la democracia. Concretamente en estudios congresionales dice, la democracia es un sistema frágil porque supone la convivencia política en una sociedad abierta y crítica. Y ahí mismo llamaba a impulsar la cultura del diálogo y la cultura de la transparencia, la cooperación y la competencia, la negociación y la exigencia, el respeto a nuestra diversidad y el respeto a las reglas que nos hemos dado para la convivencia en la diversidad. Más claridad política y menos espectáculo político, más argumentación y menos show, decía Alonso. 2 años después de aquel encuentro, por circunstancias de la vida, bueno, yo era presidente del PAN en 1996 y entonces me tocaba negociar, ¿sí? Óigase esa palabra hasta entonces pecaminosa y políticamente incorrecta y que Alonso reivindicó, entre otras cosas, en su dignificación de la política. Negociar con el entonces del gobierno del presidente Zedillo, con su secretario de Gobernación, Emilio Chaufet, la reforma política. Y recuerdo que, pues una noche, una madrugada, a las 2:30 de la mañana, salí yo de la Secretaría de Gobernación con varios acuerdos bien importantes. Uno era la cláusula de gobernabilidad, que fue el último tema que discutimos y que finalmente el gobierno aceptó en aquella madrugada.
estando el secretario de Gobernación y un servidor nada más, y hablando el secretario de Gobernación por el teléfono rojo que ahora tengo ya finalmente la curiosidad satisfecha de haber conocido desde el otro lado de la línea. Y salí esa mañana y esa era una cosa importante. Y la otra era designar a los integrantes del nuevo Consejo General del IFE. Nos habíamos propuesto llevar cada partido político, PAN, PRI, PRD, algunos nombres. Yo llevaba varios y uno fundamental era el de Alonso Lujambio. Argumenté hasta el cansancio que era un académico sin tacha, un hombre congruente. Y retaba que si hubiera una sola imputación, que no solo se probara, incluso se sospechara de Alonso, lo retiraría inmediatamente. Alonso pasó a ser parte de aquella playa de consejeros del IFE que hicieron una gran transformación política en el país. Él tenía una fe invencible en el fortalecimiento de las instituciones como base de todo cambio político verdadero. Por ello jugó un papel medular ahí en la creación y consolidación del Instituto Federal Electoral, que verdaderamente la hicieron una instancia autónoma y ciudadana, un pilar de la transición democrática en México. Fue también pieza clave en el diseño y la redacción de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Estaba ahí, respetuosamente sugiriendo, pero prácticamente, académicamente, ordenándonos a los diputados exactamente cómo debiera ser la nueva ley. Posteriormente, en el fortalecimiento del propio Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, donde luchó por la transparencia y la rendición de cuentas y donde fue su presidente. Desde la academia, quizás su vocación más querida, Alonso también abrazó la noble tarea de formar a varias generaciones de profesionistas al servicio de México. Entre sus discípulos sembró un firme compromiso con la transformación de la realidad y la construcción del bien común. Y lo sé porque muchos de ellos han sido y son colaboradores cercanos y fundamentales de mi gobierno. El propio Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, Alejandra Sota, directora de Comunicación Social de la Presidencia, Fernanda Vergara, de Opinión Pública, y también muchos otros, Virgilio Muñoz, Horacio Vives, Mónica Aspe, Erika Contreras, Benjamín Gil, Marco Morales, Ana María León, legisladores también, funcionarios de otros gobiernos, de ONGs, en fin, de medios. Alonso fue maestro de una generación bien importante de mexicanos que ahora, una vez que él ha concluido su vida, tiene la responsabilidad precisamente de hacer vivir a Alonso en algo que ha dicho el señor rector Arturo Fernández, hacerlo vivir en tanto que alguien sea precisamente recordado, no olvidado. Fue maestro, pues, y si intelectualmente era quizá el más calificado de los teóricos de los regímenes políticos, particularmente sobre sus estudios sobre el Parlamento, en términos de principios éticos era un profundo demócrata, un hombre inquebrantable. Vaya que sí lo fue, especialmente en aquellos momentos en que sufrió embates políticos indecibles, cuando sostuvo su postura en la imposición de multas multimillonarias para infracciones a la vida democrática todavía más multimillonarias. Alonso fue el protagonista de uno de los momentos en que la autoridad electoral del país mostró más autoridad y más carácter en nuestra joven vida democrática nacional. Sin embargo, más allá de sus profundos conocimientos académicos y de sus convicciones éticas y democráticas, pienso, y lo confirmo ahora a partir de lo que he escuchado de Tere, que su pasión largamente guardada, su amor secreto, era la política. Toda esa pasión por el avance democrático del país lo condujo de manera natural a participar políticamente. Una participación política en la madurez de su vida, que en pocos meses apuntó claramente como promisoriamente fructífera, de no ser
por el terrible mal que lo estaba acechando. Fiel a sus ideas, a sus principios, finalmente se decidió entrar en política, a echarse al agua, y hurgó entonces en ideas, principios y tradiciones, empezando por su propia casa, en el legado político y militante de su viejo, como él mismo decía, de don Sergio Lujambio Rafols, fallecido relativamente pocos años antes de Alonso. Finalmente, también hay que decir que viejo nos decía a todos, por lo menos a muchos, que lo queríamos. Algunos sí lo parecíamos, otros no. Y entonces le entró con todo a la política, como era él. Primero a través de sólidos estudios académicos, históricos y biográficos, precisamente como era él. Conoció como pocos el pensamiento y la doctrina, entre muchos otros, de los fundadores de Acción Nacional. De Manuel Gómez Morín, como solo él podía, por cierto, de González Luna, por no dejar, pero su gran afición intelectual ahí fueron los del lado liberal, católicos o no, pero liberales. Son admirables, son célebres los estudios que realiza sobre Adolfo Crisly Vivarrola, las cartas que descubre de Crisly, las cartas que releía con fruición, con avidez, con cierta mordacidad. Sus ensayos, los discursos parlamentarios, los artículos periodísticos de este que también murió prematuramente. Su apuesta al diálogo, la de Crisly, y a la negociación política como una vía transformadora de la realidad autoritaria nacional. Destacadamente la polémica de don Adolfo, no siempre cortés y sí muy apasionada, con José González Torres y con otras visiones integristas de ese tiempo y que desgraciadamente prevalecen, incluso deformes aún más hasta ahora. Su propio padre había sido seguidor y amigo muy cercano de otro gran intelectual del PAN, Efraín González Morfín, a quien saludo con admiración y gratitud de siempre desde aquí, en su difícil convalecencia. Y Alonso seguía explorando en los cajones y en los libreros empolvados de todos aquellos que, habiendo tenido una vida ejemplar, carecían de biógrafo y teniendo una obra enorme, carecían de recopilador, lejos del manto protector del gobierno autoritario de aquella época y en la soledad del desierto opositor. Y de esas cosas que hizo, la cual yo le agradezco infinitamente, fue una recopilación de la obra de mi papá, de Luis Calderón Vega. Y lo digo con la certeza de que hacia allá lo llevó su curiosidad intelectual, más que el afecto que por supuesto nos teníamos, y por supuesto sin que mediara entonces ningún vínculo profesional entre nosotros. Y para mí, les confieso que fue fascinante escucharlo. Hagan de cuenta que yo caminaba atrás de él, el flaco de oro, como también se refería Alonso a sus hijos, sobre miles de artículos periodísticos y ensayos de mi padre. Me leyó fragmentos de una novela inédita que yo no conocía. Sí sabía yo de los personajes, adolescentes como él que se sumaron a las labores de apoyo a los cristeros de Santa María, en Morelia, de los cuales varios terminaron fusilados. Sabía de la historia de los panfletos escondidos en macetas de una casona de cantera en Morelia, que fueron quemados en el fogón por las propias tías paternas, pero no sabía del manuscrito novelado que el tiempo guardó y que Alonso rescató. Sabía pues yo de mi padre lo que cada hijo sabe del suyo, de sus libros más conocidos, de su sociología, que fue mi propio texto escolar, pero Alonso me llevó en un viaje vertiginoso a conocer, entre otras cosas, sus etapas de evolución intelectual. Me enseñó sus muchos seudónimos, particularmente era lógico en alguien que, eterno promotor de proyectos editoriales nuevos, y en eso mi padre se parecía a Alonso, tenía que ser al propio tiempo reportero y editorialista, mecanógrafo y corrector. Y además de eso tenía que ser, además de Calderón Vega, Jules de Chantecler, Lazo de Velera, Donadie y no sé cuántos seudónimos más. Completó pues la obra del Pildo, como su papá llamaba el mío. Aunque bueno, pues el proyecto se quedó ahí, ya completo, a merced de las prisas partidistas y quizá también de las mezquindades que son propias de la época. En fin, pienso que ahora lo que hay que hacer es publicar las obras completas del propio Alonso,
porque ha sido un hombre prolífico y que ha enriquecido la vida política de México. ¿Quién será ahora el biógrafo de Alonso? Sin ser aún militante, comenzaba a ser ya el gran intelectual que al PAN tanta falta le hace, mucho más ahora. Sus investigaciones y recopilaciones no solo han contribuido a defender el humanismo político o el solidarismo que decía Efraín, o el desarrollo humano sustentable que sostuvimos con el propio Alonso, sino también a comprender en toda su magnitud los cambios políticos fundamentales que todavía requiere nuestro régimen político. La transparencia, la equidad, que sigue siendo aspiracional en muchos renglones, la reelección parlamentaria y de alcaldes, de la cual Alonso fue el principal promotor, el más visible en México durante muchos años. Por sus grandes méritos, en abril de 2009 lo invité a integrarse al gobierno federal como secretario de Educación Pública, cargo que desempeñó con absoluta entrega, rectitud y eficacia. Y desde esa alta responsabilidad trabajó incansablemente para que más niños y jóvenes tuvieran acceso a una educación de calidad. Lo hizo convencido de que una formación de excelencia es la llave no solo para que ellos puedan salir adelante en la vida, sino además para construir un México competitivo y ganador. Con el liderazgo que siempre lo caracterizó, supo articular estrategias, conciliar intereses y vencer obstáculos para avanzar en la transformación educativa que necesita México. Gracias a ello, fue el artífice de muchos de los cambios más trascendentes que hemos conquistado en ese rubro. Y si algo puedo decirles es que Alonso Lujambio nunca cejó en su empeño por abrir más oportunidades educativas para los niños y los jóvenes y por mejorar las condiciones de estudio de todos los alumnos, en especial de quienes viven en las escuelas más pobres o alrededor de las escuelas más pobres del país. Recuerdo bien que disfrutaba intensamente asistir a las inauguraciones de cursos de los nuevos bachilleratos y de las nuevas universidades, especialmente universidades tecnológicas, que con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública fueron abiertos. 140 centros de estudios superiores nuevos, en su mayoría institutos y universidades tecnológicas, reitero, y más de 1,000 bachilleratos y escuelas de educación media superior. Mérito indiscutible de los secretarios Josefina Vázquez Mota y desde luego del propio Alonso Lujambio, y ahora completados por el doctor Córdoba. Fue especialmente enfático en la lectura, en eso también era bien vasconcelista. Establecer parámetros de lectura. Nos repetía incesantemente cuántas palabras es deseable que se lean y a qué edades. Fue insistente en que lanzáramos una campaña para que los padres leyésemos 20 minutos diarios con nuestros hijos. Seguimos en una deuda enorme con él. Conocedor de la historia y patriota, en cuanto protestó el cargo y emulando a su predecesor Justo Sierra, al que invocó en ese momento, pidió asumir también la coordinación de los festejos del Bicentenario, llevando a la Secretaría de Educación el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones, que bregaba con enormes dificultades con el tema, sin conducción y sin apoyo político y económico suficiente en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación. Y entonces desempeñó también notablemente esa tarea. Por supuesto, los difíciles tiempos de entonces complicaban tremendamente su reto. La tensión social vivida, por una parte, bien importante, derivada del terrible golpe económico de la crisis económica mundial que golpeó intensamente a México y que redujo el ingreso de muchos mexicanos en ese momento. Justo en su momento más crítico se asomaba el Bicentenario. La ola de violencia desatada por las bandas criminales precisamente en su momento más cruento. Y sobre todo, la crispación política, provocada por un lado por muchos años de siembra de odio que por desgracia se han hecho en nuestro país en los años recientes, y por la otra también crispación política provocada casi deliberadamente por las ambiciones políticas ya entonces desatadas y corriendo desaforadamente rumbo a la sucesión presidencial. Todo ello confabulaba y hacía todo lo posible por contraponer odio y reyerta a la unión patriótica que el momento ameritaba. Pero no puede negarse que aquellas fiestas patrias del 2010, y en particular las festividades del 15 y 16 de septiembre de aquel año, fueron esplendorosas e inolvidables, en gran parte gracias a Alonso Lujambio.
y muchas de esas obras perdurarán por siempre, desde luego en metas logradas de política pública, como en cobertura universal de salud o en cobertura universal en educación primaria, pero también en galerías, monumentos, museos, puentes, carreteras, hospitales, escuelas, barcos, satélites, en cuyo nombre se conmemorará siempre el bicentenario de la independencia. Lo que es claro es que, trabajando de la mano de los maestros, los estudiantes, los padres de familia y las organizaciones de la sociedad civil, logró que la educación fuera en verdad una tarea de todos. Gracias a ello, puso los cimientos sobre los que se desarrollará la escuela mexicana del siglo XXI. Su trabajo en la Secretaría, el momento tan especialmente desafiante que le tocó vivir ahí, limitó poderosamente su capacidad para desarrollar un anhelo personal que pocos conocían hasta hacía poco tiempo, su aspiración legítima para ser presidente de México. La enorme tensión política, el constante acoso mediático de una responsabilidad compleja que nunca abandonó, le restaron posibilidades del crecimiento necesario en el conocimiento público y en las preferencias electorales indispensables para alcanzar su objetivo. Recorrió el país, pero nunca abandonó un minuto su labor de secretario de Educación. Pudo haber simulado que era secretario de nombre y ser precandidato de tiempo completo, pero fue responsable y se negó a hacerlo. Fue secretario de Educación Pública a tiempo completo y entregó apenas el año pasado algunos de los cambios más importantes en el sector educativo nacional de los últimos años. Concretamente, su gestión fue crucial en el último año de su vida para reformar la carrera magisterial. Entiéndase, el principal mecanismo de compensación económica de los profesores, que ahora, y gracias a él y por primera vez en la historia, está orientado mayoritariamente a los resultados en calidad, al rendimiento y al avance académico que los maestros logren en sus alumnos. Y también consiguió, inédito, la evaluación universal de maestros en el sistema educativo nacional. Hay quien no comprendió o nunca quiso aceptar el notable trabajo de conciliación, de política real hecho por Alonso, en particular en la relación con el sindicato de maestros. La Realpolitik, de la cual hablan tanto sus críticos en este aspecto y que tampoco conocen. Efectivamente, como toda política inserta en la realidad y no en la rimbombancia de las orugas doctas de periódico o de café, Alonso supo enfrentar el reto, lidiar con estructuras de poder que más que soporte político tienen soporte legal, algo que no se acaba de comprender, y supo así en ese contexto arrancar acuerdos, arrancar compromisos y obligar a su cumplimiento, lo cual ha generado y generará mucho más innumerables bienes públicos. Sus problemas de salud comenzaban a molestar de más en un año tan vertiginoso como él vivió en 2011. Me dijo que quizá tendría algo parecido a la afección que tuvo su padre a una edad mucho más avanzada. Pienso que es algo sencillón, viejo, me dijo en su estilo suelto y afectivo. El profundo e inagotable amor que Alonso Lujambio tenía por México le hizo darnos a todos los mexicanos una última lección de orgullo, de coraje y de dignidad. A pesar de la terrible enfermedad que le aquejaba, regresó a nuestro país para cristalizar uno de sus más caros anhelos, tomar protesta como senador de la República. Llegaba finalmente la hora de la política. Sería, sin duda, con su talento, con su congruencia, con sus principios, con su refinada oratoria, con su elegancia y verticalidad material y moral, uno de los mejores senadores de la República. Con este acto fundamental, Alonso cumplía con una de las instituciones que mejor conoció y que más respetaba. Llegaba al fin a la política para dignificarla, a donde quería estar, a su pasión personal. Y aunque su salud declinaba rápidamente, llegó, a pesar de su salud, en plenitud de su vida. Pocos días antes celebramos con él, jubilosos, sus 50 años. Sabíamos que podía ser también una despedida. El tiempo que vayas a vivir
vívelo intensamente, le dije. Él dijo que sería pirata del Senado. Cantamos un rato, nos abrazamos. Te quiero mucho, nos dijimos y nos despedimos. No puedo dejar de mencionar que el pirata del Senado llegó, así fuera por unos días, a disfrutar la isla de su tesoro, la política. Tampoco puedo dejar de decir que Alonso es el tercer secretario de Estado y amigo personal que ha colaborado conmigo y que muere prematuramente. Le agradezco en el caso de Alonso a la vida que cuando menos no fue súbito. Hubo tiempo de platicar juntos un poco de la vida y de abrazarnos, de aprender juntos lo valioso que es cada día que se vive, cada momento, cada uno de los 6 meses que le arrancó al pronóstico de los médicos. Pero no dejo de pensar, y no puedo omitirlo hoy, ¿cómo es posible que habiendo tanta gente perversa, tanta gente negativa, la muerte se lleve a los mejores y a los más queridos? Porque creo en la libertad humana, no creo en la suerte ni en el destino cuando median decisiones humanas. Y tampoco pienso que la bondad divina pueda infligir dolor así y nada más porque sí, de puro gusto. Cuando hay dolor inevitable al que se refería Gómez Morín, creo en la ciencia y también creo que la ciencia no ha podido superar males como los de Alonso. Y también sé que las probabilidades de enfermedad y accidente existen y se concretan en circunstancias demostrables como en los casos de Juan Camilo y de José Francisco. Y espero y deseo fervientemente que donde quiera que estén bien, estén en paz y cuiden de nosotros. Pero sobre todo, en el inmenso dolor que nos deja su ausencia, he aprendido de los amigos que se van, que nos dejan como tarea aprender de manera apremiante la importante lección que con su muerte nos dejan de la vida. Aprender y recordar y agradecer que tenemos muchos amigos, seres que nos quieren y a los que queremos. Me deja como lección Alonso que habrá que vivir la vida intensamente como la vivió él. Nos deja a todos la lección de aferrarnos a la vida como lo hizo él y de vivir cada momento de ella sonriendo cada vez que se pueda, siendo el pirata del Senado o de la vida, y aunque sean pocas las ocasiones en que se pueda sonreír. Vivir intensamente y florecer como él floreció. Así pues, amigas y amigos, llevémonos de Alonso todo lo que él quiso dejarnos, su inteligencia, su alegría, sus manos largas, sus gestos, su silueta y su rostro elegantes y espigados, su voz grave, sus estudios parlamentarios, su profundo conocimiento de la teoría y la práctica política, sus discursos y sus ensayos, sus exigencias de democracia, de honestidad, de transparencia, de equidad, sus lances por la reforma política que falta. Yo me llevo eso y también me llevo el recuerdo de que escribíamos con la misma mano izquierda, de que éramos de la misma edad. Me llevo el recuerdo de cuando cantábamos juntos canciones de trova cubana y solo le pido a Dios, él aferrado a su bombo liguero. Me llevo también las tardes de que hablábamos con emoción de nuestros respectivos padres, exactamente con la misma emoción y con la misma gratitud, con la misma ilusión de emularlos. Me llevo también de él el recuerdo de que amamos apasionadamente a México igual y queríamos para la patria, queremos todavía, queremos siempre el mismo futuro. Llevemos con nosotros lo que Alonso quiso dejarnos y luchemos por la patria que él quiso y por el bien que él amó. Llevémonos a Alonso, sembrémoslo y florezcamos,
donde quiera que nosotros hayamos sido plantados. Descansa en paz, querido compañero y amigo. Adiós, Alonso. Te vamos a extrañar mucho. Señoras y señores, invitamos a todos los presentes a permanecer de pie para guardar un minuto de silencio. Señoras y señores, es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos y su esposa, la señora Margarita Zavala, agradeciendo su amable asistencia. Muy buenas noches.